Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Génesis 12 del 1 al 3. Dios habló a Abraham y Dios hizo un llamamiento de un hombre para ser, podríamos decir, la persona que a través de su hijo fuera bendecida a todas las naciones de la tierra. La bendición es muy importante, de ella procede todo lo que hacemos, particularmente nuestra devoción a Él. La alabanza y la adoración fluyen más fácilmente cuando Dios está haciendo algo por nosotros. Así que antes de Abraham, escuchen bien, no había un pueblo que se llamara Israel. Dios cambió su nombre después de Abraham, así a secas, por Abraham, con una H intermedia. Ustedes no pueden notar la diferencia. Abraham quería decir Padre enaltecido, pero Abraham quiere decir Padre de multitudes. Dios cambió el nombre, como dije, de Abraham y lo hizo Padre de una nación, la nación de Israel. El Señor Jesucristo, en el capítulo 8 de San Juan, no lo busquen, Jesús, nuestro Señor, cuestionó a los judíos de ser verdaderos hijos de Dios o verdaderos hijos de Abraham, y les plantea la disyuntiva de la raza contra el comportamiento. Dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, si de veras fueran hijos de Dios, le dice a los religiosos de su tiempo, ustedes harían lo que hizo Abraham, pero ustedes, en otras palabras, me están persiguiendo, me quieren matar. O sea, mucha gente dice yo soy cristiano, pero ¿cuál es el comportamiento de cada uno de nosotros? En otras palabras, Dios no bendijo a Abraham porque era judío. Escuche bien. Dios no bendijo a Abraham porque era judío, sino porque creyó a Dios y vivió de acuerdo con valores fundados en lo que Dios había dicho. ¿Me está escuchando? Dios no bendijo a Abraham porque era judío, sino porque Abraham vivió de acuerdo a los valores fundados por Dios. Para nosotros eso significa que si queremos ser verdaderos hijos de Abraham, tenemos que conocer y vivir de acuerdo a los valores que él creyó, que se conocen hoy como los valores judeocristianos. Los valores judeocristianos. Y quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de los valores judeocristianos, no estamos invitándolos a la iniciación del judaísmo para entrar a la iglesia de Cristo, sino vivir de acuerdo a los valores judeocristianos. Así que entonces vamos a leer algunos otros pasajes. Si ustedes leen en la carta de Gálatas 3:14, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. O sea, en otras palabras, la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición de Abraham? Dice que es la promesa del Espíritu por la fe. Ahora, por el Espíritu que vive en nosotros, desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, por el Espíritu que vive en nosotros, creemos que Abraham es nuestro Padre. Y quiero decirles en esta ocasión, no solamente los judíos y los cristianos por la fe reclaman ser hijos de Abraham. ¿Sabían ustedes que también los musulmanes lo reclaman como padre? Y en cumplimiento a esa promesa, millones y millones de gente tienen a Abraham como su padre natural y también como su padre en la fe. En cuanto a nosotros, Él es nuestro padre en la fe, podemos decirlo así. Aunque uno solo fue el hijo de la promesa. Si nosotros vemos en ese capítulo 3 de Gálatas, versículo 29, dice estas palabras, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de que tendríamos el Espíritu Santo. Por eso San Pablo dice ahora, sabemos que somos hijos de Dios porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. A usted no le van a decir, tú eres un hijo de Dios, usted lo sabe. ¿Sí sabe eso? Aunque a nadie se lo haya dicho, ni el pastor, ni nadie, usted sabe que es un hijo de Dios, porque usted heredó la promesa de Abraham, que es el Espíritu Santo. Así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Por nuestra fe en Cristo Jesús,
somos injertados en el linaje de Abraham. Y por la fe recibimos la vida de Abraham en el Espíritu, y nuestra vida en el Espíritu nos hace descendientes de Abraham, más que si nuestro apellido, óigame bien, fuese semítico. Ahorita entendemos que hay un espíritu antisemítico en el Medio Oriente. Quieren acabar con Israel a toda costa. Y no es más que, viéndolo profundamente, no es más que la obra satánica. Así que entonces, Dios con su espíritu, escuche bien, con su espíritu, Dios con su espíritu hizo a Abraham lo que fue, no tanto por su composición genética. Es el espíritu que mora ahora en nosotros quien nos hace hijos de Dios, o quien nos hace lo que somos. Así que entonces, si vemos en el caso de Abraham, Dios le prometió bendecirlo. Abraham no solamente creyó en Dios, sino le creyó a Dios. Porque mucha gente, como hemos dicho repetidas veces, muchos dicen yo creo en Dios, pero no le obedecen, no hacen su voluntad. Y puede ser que un gran número de cristianos digan ser o llamarse cristianos y no obedecen a Dios. O puede suceder que estemos obedeciendo a Dios parcialmente. Así que entonces, la palabra bendecir, escúcheme bien, significa dar poder para prosperar o multiplicar. La palabra bendecir significa dar poder para prosperar o multiplicar. Significa hacer que algo prospere. Dios puso una condición a Abraham para bendecirlo. Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a guiar. Y ese es el problema de mucha gente y de muchos cristianos inclusive, que no quieren hacer lo que el Señor les está diciendo. Mientras estuvo en Ur de los Caldeos, Dios no podía bendecirlo. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te guiaré. Si sales de la tierra de tus padres, yo te voy a bendecir. Y muchos no nos gusta salir. Preferimos la comodidad de nuestra casa. Fíjense, dice que un día un hombre fue a visitar a un médico. El médico le dijo, este hombre le dijo al médico, doctor, dígame qué tengo. Dice que el médico le dijo, tiene ergiofobia. ¿Saben lo que es la ergiofobia? ¿Médicos? ¿No saben? Bueno, van a aprender ahora algo. El médico le dijo, usted tiene ergiofobia. Le respondió el médico. Dice, vamos, doctor, hábleme claro, que yo lo puedo soportar, replicó el hombre. Y en palabras sencillas le dijo el médico, usted es un perezoso. Dice, ¿cómo era la otra palabra, doctor? Porque se la quiero decir a mi esposa para seguir en la misma condición, ¿no? Imagínense que llega con la esposa y le dice, esposa, dice el médico que tengo ergiofobia. Así que entonces es cierto que a nadie nos gusta dejar nuestra comodidad. Yo a veces tengo una palabra suelta que digo, a veces es mejor no hacer nada. Es más fácil no hacer nada. ¿No es cierto? Que estar metido en un proyecto y un problema. Pero no hay otra, tenemos que hacerlo. Y debe ser nuestro placer hacerlo. Así que entonces queremos a veces no salir del lugar o dejar el estado en que estamos viviendo. No queremos ser pioneros, sino colonos. Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos. Y claro, Dios tenía sus razones. Una de las razones de Dios es que no quería que Abraham se adaptara a la cultura de Ur, ni que se adoptara su sistema de valores. Ur era una sociedad idolátrica, donde la gente adoraba a muchos dioses. Ahora en nuestro tiempo nosotros diríamos o equivaldría a una sociedad pluralista. Así que hay una ironía en el nombre de Abraham. Se llamaba Padre Enaltecido, pero no tenía descendencia. ¿No es una ironía? Que se llamaba Abraham, que quería decir Padre Enaltecido, y no tenía descendencia. Ya habían pasado muchos años y ella era estéril, no podía concebir. Abraham era un estéril también. Sin embargo, su nombre decía Padre Enaltecido. Y Dios lo cambió a Abraham, padre de una multitud. Dios le dijo a la edad de 75 años, tú vas a ser Abraham, padre de una multitud. Terrible cosa, ¿no? Y pasaron los años, y pasaron los años, y pasaron quizá 12 o 13 años cuando trató de darle una manita a Dios. La costumbre en aquel tiempo era que las criadas se podían, llegado el momento, si la señora no tenía hijos, podría a través de una de las sirvientas darle hijos a la señora, y lo adoptaba como hijos. En nuestro tiempo ya no hay eso, ¿verdad? La Biblia dice que ahora tenemos que ser maridos de una sola mujer.
Pero en aquel entonces esa era la costumbre. Y trataron de darle una manita a Dios de tal manera que nació Ismael, un hijo en la carne, no hijo de la promesa como Isaac. Así que entonces era una ironía llamarle Padre enaltecido y aún todavía más Padre de una multitud antes de darle un hijo, antes de que saliera de Ur de los Caldeos y lo bendijera. Aunque Abraham era ya un hombre rico, dice la Biblia, había algo que no tenía y lo hubiese dado todo por un hijo. Y Dios le hizo una promesa en 7 partes. Es una bendición en 7 partes. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Solamente es para que ustedes vean las bendiciones que Dios dio a Abraham. Vamos a ver la primera. Haré de ti una nación grande. Todavía no estamos en el dominio de la fe, escuchen, hasta que entramos en lo imposible. Es decir, todavía no estamos en la fe hasta que no entramos o empezamos a hacer lo imposible. Yo estaba meditando esto y yo creo que ahorita delante de mí hay algo imposible. Pero yo y otros hombres y todos ustedes estamos avanzando en fe. En el decir de muchos hombres, algunos políticos y otros hombres de empresa dijo, esto va a costar mucho. Y es cierto, pero tenemos un Dios que lo tiene todo, ¿no es cierto? Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Por eso yo quiero seguir adelante y tomar dominio de la fe, ya entrando en lo imposible. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, él no tenía el Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros, ni tenía clases en un centro de capacitación para enseñarle quién era Dios. Sin embargo, él obedeció a Dios con lo poquito que sabía. Era suficiente para obedecerle. Él sabía que Dios era un espíritu todopoderoso y creador, y con eso salió obedeciendo al Señor, saliendo en busca del Dios espíritu. Fue completamente diferente esta decisión en comparación al ambiente idolátrico con dioses que se podían ver y palpar. Y muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Acostumbrados, perdónenme la expresión, a hincarnos a cualquier cosa. Y ahora vamos como Abraham en busca del Dios Espíritu, que no lo podemos ver, que no lo podemos palpar. Así como el viento no lo podemos tocar ni oler, solamente sentimos lo agradable a veces del viento, o el ruido que hacen las hojas con el viento. Y aunque no lo veamos, estamos viendo sus obras. Obras de bendición. Así que entonces Romanos 1 dice que cuando el hombre no adora a Dios en el Espíritu, busquen la carta de los Romanos 1, dice que cuando el hombre no adora a Dios en el Espíritu, termina adorando a la criatura. Las naciones del mundo han caído en la idolatría. Tan pronto se deja de adorar al Creador, se da culto a las criaturas. Busquen el versículo 25. Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No lo cierren. Así que entonces, cuando las naciones, cuando los pueblos no adoran a Dios en espíritu, terminan adorando a la criatura. Se da culto a las criaturas. Y es una necedad esto, dice la Biblia. Sorprende que muchos que profesan ser sabios no quieran admitir que una creación tiene que tener un creador. Vean el versículo 22, dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Una gran mayoría del mundo se llena la boca con sus grandes teorías, como la teoría de la gran explosión, ¿se acuerdan? Por ejemplo, y que cómo fue que explotó. Una explosión requiere de materia y energía, pero el hombre en el mundo nunca comienza desde el principio. La Biblia sí, y dice que Dios hizo
hizo algo de la nada. Él creó de la nada lo que ahora nosotros vemos. Él dijo, hágase la luz, y fue hecha la luz. Él dijo, apártense las aguas, y se apartaron las aguas y fueron creados los mares. Y así con la palabra, Él dijo, y Él es creador. Así que entonces, la Biblia dice que Dios hizo algo de la nada. El hombre tiene que comenzar con lo creado e intenta ajustarlo, pero eso no es crear. Dios dijo a Abraham, haré de ti, fíjense lo que dijo, haré de ti una nación, una gran nación. Dios le dijo a donde no había nada para comenzar. ¿Cuántos años tenía Abraham? Sin embargo, Dios le hizo una promesa, haré de ti una nación grande. Dios empieza donde no hay nada, y es una bendición eso. Así que entonces, haré de ti una gran nación, donde no había nada para comenzar. Abraham, dice la Biblia, que estaba ya como muerto en su capacidad reproductiva, y Sara, su mujer, era estéril. Vean Romanos 4:19. La carta a los Romanos 4:19. Dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de ¿cuántos? De casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Y si Dios le hace una promesa a usted, Él la va a cumplir, aunque se tarde muchos años. ¿Cuándo le hizo la promesa de que le daría un hijo? Cuando él tenía 75 años. Cuando Sara tenía 65 años. Y transcurrieron 24 largos años para uno y para otro. Pero Dios cumplió su promesa. Y cuando él tenía 100 años y cuando Sara tenía 90, tuvieron un hijo. Tal vez alguno me diga, pastor, cuénteme otra de vaqueros. Bueno, Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y lo que es imposible para ti y para mí, para Dios es todo posible. La segunda promesa, te bendeciré. Le dio la capacidad de prosperar. La enseñanza aquí, escúcheme bien esto. La enseñanza aquí no es que hagamos de la prosperidad la motivación de nuestra vida. ¿Quién debe ser la motivación de nuestra vida? Él nada más. Dios debe ser siempre nuestra meta y motivación. Yo a veces he dicho, como una vez un predicador dijo, que hay cristianos, ya no hablando de ustedes, pero hay cristianos en los pueblitos, en la gente muy sencilla, que viven por años y años en la miseria. Se entregan al Señor y Dios, como ha prometido bendecirlos, empieza a bendecirlos, a bendecirlos, a bendecirlos, y no aguantan la bendición, no aguantan la prosperidad. ¿Por qué no la aguantan? Porque ahora dicen, ¿sabe qué? Es que no tengo tiempo, mi negocio, mi trabajo, tengo que trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro. Ya no aguantan la prosperidad, ya no aguantan la bendición. Cuando la motivación debe ser Él, la búsqueda de Él, la obediencia a Él, meternos en Dios. Yo he dicho algunas veces, y lo dice la Biblia, que las riquezas a veces son como las aves. Allí en Candiani, llegan en la tarde parvadas de pájaros negros, parvadas. Si usted se acerca o levanta la mano, todos se van rápidamente, en segundos. Y a veces así son las riquezas, para que nosotros pensemos en buscar a Dios sobre todas las cosas. Sé que a veces hay responsabilidades, pero debemos apartar el primer lugar para Dios. Es importante saber que Dios quiere bendecirnos. Eso sí, Él no quiere hacernos daño de ninguna manera. Aún su juicio es solo un medio para lograr su propósito. El fin de Dios es la redención de nuestra vida, que seamos salvos. En tercer lugar, la tercera parte de la bendición, engrandeceré tu nombre. Dios cuidó la reputación de Abraham. No quiero detenerme mucho. La cuarta, serás bendición, es decir, prosperarás a otros. Dijo el Señor Jesucristo, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ojalá que ustedes sean una bendición, no solamente para los suyos, no solamente para los hijos, para sus padres, sino sean una bendición a veces para sus vecinos cuando están en necesidad. O para la gente pobre que a veces deambula por las calles buscando un trabajo, buscando que le den cualquier chambita o recogiendo bolsas de cemento o pedazos de fierro. Saquen algo y dile, ten para que lleves pan a tu casa. Que convivencia cristiana se caracterice por eso, de gente liberal. Yo no estoy diciendo que saquen su dinero aquí en la calle y a todos los que pasen les esté dando. Yo no estoy diciendo eso, pero el Espíritu Santo muchas veces nos impresiona para decir, dale a este hombre,
Hay una anciana que a veces va con su bolsita aquí y va caminando así. ¿La han visto por aquí cerca? ¿Se han detenido para darle algo? Saque y dele algo. Y así como ellos, hay tanta gente que podemos ser nosotros una bendición para ellos. Serás bendición, es decir, prosperarás a otros. Ayudar a otros a mejorar su condición es una de las acciones que más satisfacen la vida. Aunque hay algunos que nos ha pasado, a algunos de nosotros, ¿verdad? Hay algunos que son como esos agujeros negros en el espacio, que después de absorber todo, desaparecen. ¿No les ha pasado eso? Usted ha ayudado a alguien y cuando se da cuenta ya no están aquí. Inclusive, a veces hasta como cristianos los animamos y le decimos, vente y te ayudamos y te damos y cuando nos damos cuenta ya se fueron con todo. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes? Que hemos ayudado a algunos y después hasta nuestros enemigos se convierten. Pero procuremos nosotros ser como las estrellas, reflejando bendición en la noche, en medio de las tinieblas. La quinta, bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, prosperaré a los que te hagan prosperar. Si usted quiere la bendición de Dios, bendiga lo que Dios bendice y a quien Él bendice. Muchas veces nosotros intentamos equilibrar las cosas. Razonamos, bueno, ese tiene mucho dinero, muchas cosas. Y yo creo que no necesita las bendiciones nuestras. Si Dios le guía, vaya y bendígalo con algo, aunque tenga mucho. ¿Me están escuchando? ¿Ustedes creen que yo les podría hablar de las bendiciones de Dios y de la prosperidad si yo anduviera como a veces algunos jóvenes andan con sus pantalones? ¿Ya han visto a los jóvenes con sus pantalones ahora? Todos agujerados por acá. ¿Sí o no? Hasta nuestros jóvenes cristianos aquí. Yo les pregunto, oye, ¿dónde te compraste ese pantalón? Para que quiero comprarme uno también. Para darle gusto a algunos que quieren verme desarrapado, ¿no? Ahora quiero decirles, Dios me ha bendecido. No solamente a través de ustedes, sino fuera de aquí del grupo. La mayoría de mis carros yo los he recibido regalados. Y como decía un señor que se llamaba Agustín Cid, ¿y con papeles, pastor? Con papeles. Porque Dios ha tocado sus corazones. Bendigamos a los demás, aunque a veces razonemos, digo, bueno, tiene mucho, no, ¿para qué yo lo bendigo? Bendigamos a los demás. Así que entonces, la número 6, a los que te maldijeren, maldeciré. Estos son los que intentan impedir la bendición. Las maldiciones son como ataduras que impiden que recibamos la bendición de Dios. Pero Dios dice que Él atará a los que intentan maldecirnos. ¿Ustedes creen que como pastor no he recibido maldiciones de tantos grupos contrarios al Espíritu de Dios? Díganme. De muchos grupos. Una vez un joven hace años dice que algunos que practican la satanería tenían mi nombre en la lista de ellos, orando para que Satanás acabara con mi vida. Si el Señor no viviera en mí, quién sabe, pero el mayor está aquí. Lo he aceptado como Señor y Salvador y como mi protector, y tenga confianza en Él. Así que entonces, a los que te maldijeren, maldeciré. Pero Dios dice que Él atará a los que intenten maldecirnos. 7. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todos los grupos humanos de la tierra han sido bendecidos en Abraham. Las naciones de la tierra han sido bendecidas por su fe en el Señor Jesucristo. Un día todas las familias de la tierra darán gloria a Dios, y será porque Dios usó a Abraham y a su simiente, Cristo Jesús, para bendecirlos. Ahora muchas veces preguntamos, ¿Dios cumplirá la séptima promesa? ¿Ustedes qué creen? A pesar de la guerra, los millones y millones y millones de todos los países, de todas las razas, estarán delante de Dios, alabando y glorificando al Señor. Así que entonces, un día, así como para Abraham significaba vivir la historia, también hoy usted y yo estamos escribiendo una historia, y un día se leerá lo que Dios hizo por nosotros. Se está escribiendo una historia de cada uno de nosotros. Y un día se leerá todo lo que Dios hizo por nosotros. En el cielo se escribe una historia de todo lo que nos acontece. Y al final se dirá que Dios guardó su palabra y nos bendijo como a Abraham. Así que conociendo la voluntad de Dios, podemos saber cómo será el desenlace de nuestra vida. El hombre en el mundo intenta trazar su propio curso en la vida para ir por el camino de la prosperidad, pero no alcanza la bendición de Dios ni la verdadera prosperidad. Estas solamente se logran escuchándolo y obedeciéndolo a Él. Así que
he hablado del primer punto. El segundo punto, el propósito de Dios no se puede mejorar. Los hombres se forjan muchas ideas nuevas acerca de cómo debe ser la sociedad, lo que debe ser la familia. O en otras palabras, quieren redefinir todo lo que Dios ya ha definido. La última definición de la familia se oye como un grupo de personas viviendo en la misma casa. Los modernistas caen en el error de creer que lo nuevo es mejor que lo viejo, pero no siempre es así. Lo excelente es excelente en todo tiempo. Lo viejo bien hecho es mejor que lo nuevo mal hecho, ¿no es cierto? Una idea no vale nada hasta que cumpla algo mejor que lo ya logrado. No quiere decir esto que nuestro pasado sea perfecto, pero es como un depósito en el banco sobre el que puede girar los cheques que quiera hasta la cantidad que tiene depositada. Así que entonces el problema con ideas nuevas en estos días es que todavía no han sido depositadas. Abraham vivía de acuerdo con ciertos valores morales y espirituales que fueron probados por él y por muchas generaciones después de él, y Dios le bendijo. En Génesis 13:2 dice que Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y muchos cristianos, escúchenme bien, no creen que los cristianos deban ser ricos. Repito, como dije hace un momento, no debemos ir tras las riquezas. Pero la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Vean Proverbios 10:22. ¿Qué es lo que enriquece a las personas? La bendición de Dios. Cuando estamos en Dios y recibimos su Espíritu, eso es lo que nos va a bendecir, a enriquecer. Muchos en las iglesias, y ya no estamos hablando de convivencia, ustedes sí saben que Dios nos ha llamado para bendecirnos y enriquecernos. Muchos en la iglesia no perciben, escúchenme bien, quiero hacer una aclaración, no millonarios. Yo no estoy diciendo eso, pero para ser ricos. ¿Qué quiere decir la palabra rico? Tener lo suficiente y algo más, ¿no es cierto? ¿Cuántos no desayunaron porque no tuvieron para comer hoy? Yo los invito a desayunar, porque no tuvieron para comer hoy, porque algunos vienen ayunando y dicen, invítenos. No. Los que no tuvieron nada para comer. Muchos en la iglesia no perciben la realidad de la bendición de Dios porque creen que Dios quiere que sean pobres. Otros se encuentran en una contradicción de términos con la realidad. Por ejemplo, miren, en Italia, en la Catedral de San Francisco de Asís, él había hecho un voto de pobreza. Escuchen bien, él hizo un voto de pobreza y en la bóveda de la iglesia o de esa catedral se puede apreciar una hermosísima pintura de San Francisco casándose con la pobreza en oro. Cuando él está haciendo un voto y casándose con la pobreza, en esa catedral en Italia, la Catedral de San Francisco de Asís, está esa pintura a donde él está haciendo un voto de pobreza pintada en oro. Es incongruente esto. Muchas veces hablamos de ser humildes y pobres, ¿no es cierto? Y a veces hablábamos, es que tenemos que ser pobres y humildes. Pero la Biblia dice que vamos a ir a calles de oro y con puertas de perla y muros de todas las piedras preciosas. ¿Cómo es eso? A veces somos pobres porque siempre estamos diciendo, yo soy un pobrecito, una pobrecita, a ver quién me ayuda. ¿Todavía tienen esa cantaleta algunos? Ya no. No, mi Dios suplirá todo lo que me falta, ¿verdad? Dios bendijo a Abraham en gran manera, puso a Dios primero, pero Abraham puso a Dios primero y no las riquezas. La Biblia en el Evangelio de San Mateo 6:33, vean lo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Conozcan estas escrituras, es muy importante que ustedes lo lean, que lo conozcan. La Biblia nos dice, busca primero el reino de Dios y deja que las añadiduras vengan poco a poco. ¿Es una realidad ya en su vida? Es cierto que hay gente que ha obtenido riquezas por medios indebidos, pero también hay otros que han sido inteligentes y eficientes y han prosperado. Dios los ha bendecido. Lo natural de que disfrutamos nace de leyes espirituales que Dios ha dado. No habría riquezas sin que Dios las produjera. La ética de trabajo es un principio espiritual que recompensa con bendiciones naturales. Si una nación pierde su ética de trabajo, también pierde sus riquezas. La pereza, escúchenme bien, la pereza no es una virtud. No hay virtud alguna en que una persona sea pobre por ser perezosa.
No hay ninguna virtud en que una persona sea pobre, miserable por ser perezosa. Muchos de ellos que son miserables por ser perezosos son como aquel hombre que le dijo a su esposa: oye mujer, estaba tirado en la cama, estaba acostadote todo el día. Le dijo: mujer, ¿crees que esté lloviendo? Y la mujer a su lado le dijo: yo no sé, pero llama al perro a ver si está mojado. Los dos eran iguales. Ni siquiera se levantó la mujer. Esta no es forma de prosperar. Los perros no lo van a traer la bendición. Dios enriqueció a Abraham en ganado, en plata, en oro, pero tuvo que esperar 24 años. Muchos no queremos esperar tanto tiempo. Vivimos en una generación de comidas rápidas. Todo instantáneo, ¿verdad? Hasta en el carro muchos ya tienen allí para hacer su café, ¿sí o no? Nada más le abren alguna cosa por ahí y ya llevan su cafetera. Y café capuchino, del bueno. Así que entonces necesitamos nosotros trabajar. Así que muchos no queremos esperar tanto, lo queremos ya. Vivimos en una generación de comidas rápidas, de preparaciones instantáneas, y queremos muchas veces, hay quienes quieren que su iglesia crezca así, pero rápido. Las grandes iglesias no se levantan en unas semanas o meses, o en 2 o 3 años. Se requiere de una gran paciencia y un gran trabajo. Pero hay quienes se emocionan y dicen: voy a ser pastor y voy a tener la mejor iglesia. Y creen que es así, instantáneo, de un día para otro. Las grandes iglesias no se levantan en unas semanas o meses, ni siquiera en pocos años. Tenemos que ser perseverantes y continuar cuando el trayecto es largo. La vida cristiana es una inversión a largo plazo. El tercer punto, lo vamos a llamar el factor H, entre comillas. En Génesis 17, Dios se presenta de nuevo a Abraham y cambia su nombre, ya lo dijimos. Pero el cambio que Dios hizo es por una H. Si ustedes ven allí, se llamaba Abraham. Y ahora Dios le pone una H. La H, que es, como dicen en el idioma español, es muda. Es muda. A ver, dígame cómo se dice el sonido del H. Así que Dios se presenta de nuevo a Abraham y cambia su nombre. El cambio intercala una H solitaria en el sonido de la H, como si Dios estuviera poniendo su aliento, su espíritu en el medio. Y te multiplicaré. Dios hace la diferencia, no el nombre. ¿Qué hizo la diferencia en Abraham? El Espíritu de Dios. A eso se llama. Si el hombre o la mujer no aceptan al Señor Jesucristo, no tendrán al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo que los redimirá, pero que también los habilitará para ser prósperos y recibir todo tipo de bendiciones. Dios hace la diferencia, no el hombre. No es el cambio de una letra, sino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Así que Dios hace la diferencia, no el nombre. Gálatas 3:14 llama la bendición de Abraham. A ver otra vez Gálatas 3:14, vamos a ir ahí. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, o cuando el hombre y la mujer reciben a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene y mora, y Él es el que hace la diferencia. ¿Me están escuchando? Ya no solamente a la diestra del Padre, sino ahora aquí en nuestro corazón. Escúchenme bien, Dios ya no habita en templos hechos por mano de hombre. Desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, en el tabernáculo había 2 departamentos, podemos decir, la parte del patio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo, donde solamente una vez el sumo sacerdote podía entrar y no sin sangre. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo, del lugar santísimo, se abrió de arriba abajo. Muy grueso era el velo, se abrió. De tal manera que Dios ahora ya no habita en templos hechos por manos de hombres. Ahora habita en los corazones y en la vida de cada uno de los creyentes. Eso es lo que ha pasado. Somos diferentes. La bendición de Abraham es que tuviésemos el Espíritu de Dios. Y desde el día de Pentecostés, Dios envió su Espíritu para que todos los que ahora aceptan a Cristo como Señor y Salvador reciban el Espíritu Santo. Así que la bendición de Abraham es de multiplicación.
La bendición de Abraham es de multiplicación. Si ustedes ven, Jesús bendijo los panes y los peces. ¿Y qué hizo Dios? Los multiplicó. 5 panes y 2 pececillos y alcanzó para todo el gentío. ¿Quién lo hizo? Dios lo multiplicó. Eso se encuentra en Mateo 14, 19, no lo lean. La bendición no es una frase para saludar o parte de la liturgia. Yo te bendigo, Dios te bendiga, Dios. No, 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 no. La bendición no es eso. No es un saludo, no es parte de la liturgia. La bendición es la inclusión del factor H en su vida que multiplica lo que ya existe o crea algo de la nada. No es difícil para Dios, pero usted tiene que creerlo. No perdamos de vista ese factor H que yo lo llamo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el aliento de Dios. No importa que su condición sea estéril, Dios producirá cuando su aliento o su espíritu entre en su vida. ¿Será valiosa la bendición de Dios? Sin lugar a dudas es lo más precioso en la vida. Sabemos que se ha perdido el orden de importancia cuando no se busca la bendición de Dios. Tenemos que creer que Dios quiere bendecirnos, porque sin su bendición no somos diferentes a las otras personas en el mundo. El aliento de Dios es lo que hace la diferencia. Imagínense que quitara el aliento de nuestra vida. Pero ya tenemos la bendición de Dios. Y ahora es mayor todavía la bendición de Dios. Tenemos que creer que Dios quiere bendecirnos. Si Él quitara su aliento, regresaríamos al polvo. La solución de los problemas del mundo no es complicada. Viene con la bendición de Dios. Hay leyes que gobiernan en la vida de toda persona. La bendición es una de ellas, o de estos principios, que transformaron a Abraham de un nómada sin hijos en el desierto a padre de una nación. La bendición no se produce por reglas impuestas por Dios. La bendición de Dios es un lugar, escucha bien, en el mundo espiritual. Si usted está en el lugar que Dios le señala que esté, allí va a caer las bendiciones del Señor. No sé cómo ni cómo, pero Dios lo va a hacer. La prosperidad de una persona o nación depende de la bendición de Dios. Ahora que estábamos viendo estos asuntos en el Medio Oriente, nos damos cuenta cuánta miseria hay, ¿no es cierto? Cuánta pobreza. Es una cosa que estruja el corazón. Pero si ustedes van a la raíz, ¿qué es lo que está ocurriendo con eso? ¿Por qué es esa situación? Por la falta del conocimiento del Dios verdadero. La prosperidad de una persona o de una nación depende de la bendición de Dios. Y en Mateo 5 están las condiciones: ser un pacificador, un manso, tener hambre y sed de justicia, etc. Son las condiciones para que Dios sople en usted su aliento de vida. Las naciones, escúcheme bien, las naciones predominantemente cristianizadas son las más prósperas. Muchos de ustedes, escúcheme bien, yo me incluyo, he sido prosperado desde que conocí al Señor. Yo gané muchos miles y miles y miles de pesos, pero todo se me escurría como el agua entre las manos. Todo. De tal manera que Dios me bajó a cero después de traer cuando menos 300 pesos al día hace 40 años o un poco más, que era mi seguridad, cuando menos 500, 1000. Entrego mi vida al Señor, me baja a cero en todo. Ahora podía andar caminando en la calle sin un peso, pero yo era feliz. Pero Dios no dejó las cosas ahí. Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. Y si ustedes son honestos, cada uno de ustedes ha sido bendecido. Muchos de ustedes tienen lo que antes no tenían, ni con tanto esfuerzo, ni con tanto trabajo. ¿Sí o no? Pero Dios no ha terminado. La bendición de Dios sigue y sigue y sigue. Las naciones predominantemente cristianizadas son las más prósperas. Y la iglesia contribuye en la prosperidad de las naciones cuando evangeliza. ¿Cuántos aún exponiendo su vida se van a esos países sabiendo que la muerte puede encontrarlos allí? Pero van porque quieren que la bendición de Dios llegue a ellos. Cuando usted va y predica o enseña a una persona sobre la vida de Cristo, no solamente quiere que se añada a la iglesia, sino usted les lleva la bendición de Dios. ¿Me está escuchando? Cuando usted le habla a alguien de Cristo, no es solamente para que venga a convivencia o vaya a otro grupo, sino que usted le lleva las bendiciones de Dios. La iglesia, usted y yo, contribuiremos en la prosperidad de los demás.
no solamente con el objetivo de que se agreguen a un grupo cristiano, sino de que sean bendecidos. Por otra parte, cuando una nación hace a un lado el patrón bíblico e intenta controlar el crimen y la anarquía con legislación únicamente, el pueblo perece. Veamos lo que está pasando en el Medio Oriente, bajo un régimen así terrible. Cuando una persona o una nación comienza a negar a Dios, su sabiduría se convierte en estupidez. La Biblia los llama necios en el Salmo 14:1, no lo busquen. Dios quiere quitar la maldición y darnos su bendición. El diablo es el maldiciente, él es el maldiciente, Satanás. Dios ama a su creación y quiere hacerle bien. Tenga presente que cuando usted evangeliza, no es solo para añadir a la iglesia. Está usted ofreciendo también las bendiciones de Dios que harán prosperar a esas familias. Pero hay condiciones. Debemos adoptar los valores de Dios y ponerlo a Él primero. Así que de acuerdo con Isaías 61, Dios quiere cambiar las cenizas en gloria, la tristeza con su alegría. No nos estorba que los cristianos se rían en la iglesia. Es preferible que se rían a que se vengan a dormir, ¿no es cierto? Con la bendición de Dios viene la alabanza, la adoración, la exaltación y la alegría. No hay nada más dañino que un espíritu angustiado en la congregación. Impide la alabanza digna del Señor. Dios quiere quitarnos ya esa pesadez, no en la iglesia únicamente, pero especialmente en ella, porque no solo pone un gran peso encima, sino que roba a Dios de nuestra adoración y nos roba a nosotros la bendición. Otra condición de la bendición es que con ella debemos bendecir a otros. Hemos entendido entonces que a través de Cristo venimos a ser parte de una gran familia, de la familia de Abraham, por la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Su bendición ha venido a nosotros por la fe. La intención de Dios es bendecir a todas las familias de la tierra. Ese es el propósito de la bendición de Dios. Bendecir a todas las familias de la tierra. Porque somos simiente de Abraham y hemos recibido su bendición. Tenemos el poder de bendecir a otros. Salgamos para bendecir a otros, hablándoles del Señor Jesucristo, de su amor, de su sacrificio. No regañándolos porque tienen esto y aquello en sus paredes. No, yo nunca les he enseñado eso. Vaya y díganles que quiten eso. No es el método de Dios. Si Cristo no es entronizado en el corazón, aunque usted le diga que lo quiten de las paredes, o de las mesas, o de lo demás, allí seguirán. Pero cuando Cristo sea entronizado en el corazón, aquellos se van a ir cayendo solos, como en mi caso. Así que no se trate, hábleles del amor de Cristo, hábleles de su sacrificio. Háblenles de la bendición que Dios quiere darles. Por eso yo muchas veces les he enseñado, no es cambiar de religión. Hay muchos evangélicos y protestantes que no son cristianos, como muchos católicos como yo era. La diferencia lo hace el factor H, recibir a Cristo como Señor. Y por ende, el Espíritu Santo viene y mora. Y empieza a desatarse la bendición de Dios. Así que no hay mejor manera de hacerlo que presentando a las gentes al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Está pensando en alguien? ¿Está pensando en bendecir a otros? Mientras usted es bendecido, empiece a bendecir a otros. En esta mañana te damos gracias. Den gracias a Dios. Y si alguno nunca ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, allí en su lugar, entregue su vida al Señor Jesucristo. Pida perdón a Dios por sus pecados. Acéptelo como su único y suficiente Salvador. Me preguntará, ¿y Dios aquí estará en mi hogar? ¿Aquí estará donde yo estoy sentado? Él está allí, a la puerta de su corazón llamando. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Él está a la puerta de su corazón. Déjele entrar, arrepiéntase de sus pecados y deje entrar al Señor. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.